Hoy tengo el placer de reseñar el largometraje colombiano Carro Pasajero de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco de 2024 que se exhibe en estos días en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Es un filme a medio camino entre ficción y no ficción, un viaje de viajes al interior de una camioneta adaptada para transportar pasajeros por diferentes caminos en la Alta Guajira en Colombia. ¿De qué pasajeros se trata? ¿Qué caminos recorre? Y la pregunta más importante, ¿en qué tiempos tienen lugar aquellos recorridos? Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. En Carro Pasajero abordamos una especie de camioneta todoterreno con un platón o plataforma trasera adaptada para transportar pasajeros a través de grandes distancias, provista de bancas y una especie de cobertor o lo que en Colombia se llamaría una carpa para proteger a pasajeros o a la carga del sol o de la lluvia. Esta parte trasera de la camioneta como espacio permite varios usos y recontextualizaciones, pues funciona como espacio para sentarse y conversar durante el movimiento, también a manera de ambulancia para transportar personas acostadas, heridas o que requieren atención especial, y también desde luego como un mirador, cuando el vehículo se detiene para que observemos algo en particular. Es un espacio transformable en otros espacios a partir de distintos emplazamientos de cámara, con personas, sin personas, con o sin la carpa, potenciando así al máximo este espacio móvil y sus diferentes posibilidades. El primer plano del filme nos muestra el platón vacío de la camioneta arrancando y sonido de ambiente de lo que parecería el centro o parque de algún pueblo colombiano en el cual se aborda el transporte público y hay ventas callejeras y ruidos de personas y otros vehículos. Sin embargo, cuando vemos alrededor no existen tales cosas. Estamos en medio de una zona desértica. ¿Acaso dicho pueblo o caserío existió ahí alguna vez? Instantes después aparece el motivo recurrente de este filme, las manos. Comenzamos con manos que se sostienen de las rejas o corral metálico del que está provisto la camioneta, al parecer para llevar pasajeros de pie. Se sostienen como si fueran en un autobús y aún no vemos rostros. El filme gradualmente nos permitirá ver a los pasajeros a la cara al momento en que tengan la palabra o en el que la tengan sus acompañantes. Las manos pasan de actividades pragmáticas y autómatas, tal como el sostenerse de los soportes, a los gestos afectivos, tales como las caricias o el palpar el propio cuerpo, o el frotarse la otra mano, o el pasar piedritas de arena entre las dos manos, o hacer una revisión de las líneas de la palma, como quien está contando el tiempo de otras formas. O jugando incluso con un rayo de sol que entra por un orificio en la carpa. Y a medida que transcurre el filme, lo que hacen las manos se comienza a complejizar, al punto de que interactúan con algo que aparentemente está y no está presente. De algún modo es como si estas manos fueran capaces de señalar y retraer o tratar de asir en el vacío una realidad que, aunque no esté presente, está siendo citada en el aire. Como si estas manos experimentaran un trance, una transición, un encuentro. Los pasajeros y pasajeras de esta camioneta pertenecen a la comunidad y etnia wayuu y básicamente hacen parte de un mismo clan y van alternando recorridos a medida que transcurre el filme. La mayor parte del filme está hablado en wayuu-naiki, la lengua wayuu, y la pequeña porción restante en español. Ya desde el comienzo, en medio de distintas voces que susurran y coexisten, una de ellas nos dice palabras más, palabras menos, que se va a hablar con el fin de recordar. Y es aquí donde entra en juego la manera en que el filme está estructurado y concebido en busca de las piezas de un relato para armar.
sin mayores explicaciones o presentaciones sobre quién es quién, o ni siquiera quién conduce la camioneta, o dónde están demarcadas o señalizadas las estaciones, porque a fin de cuentas esas son informaciones que el filme descarta, y también porque tales señalizaciones no existen en la región. Simplemente pasamos de un pasajero a otro, apenas mediante planos cerrados que nos permiten ciertos indicios sobre la persona, su atuendo y sus gestos particulares. La atmósfera construida en el platón de la camioneta parece adaptarse como a cada pasajero y a cada evocación que estos hacen a partir de palabras, silencios, gestos y posturas. En un momento nuestro carro pasajero se detiene y desde nuestro punto de vista, en el platón de pasajeros, en profundidad, vemos otro carro pasajero que se detiene para que un hombre baje y venga en dirección nuestra. Ese hombre que viene resulta ser el tío de nuestra protagonista, Josefa, un tío que ya murió y que al parecer está buscando su destino y se encuentra rodeado de otros que no conoce. Es ahí cuando nos preguntamos si el carro pasajero es en sí literalmente solo un medio de transporte mundano o si es quizás una metáfora de algo más complejo y trascendental. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han viajado por diversos caminos de interpretación al ver Carro Pasajero? ¿Con qué criterios consideran ustedes que el filme selecciona lo que debe saber el espectador y lo que no? Y a propósito de caminos, hay un gran plano general que seguramente recordarán, en el que tenemos huellas de automóviles trazadas sobre una especie de fango en varias direcciones y la silueta de un hombre que camina para acercarse a otro que ha caído en medio de una gran huella de neumáticos. Si pudiéramos decir que el carro pasajero como vehículo en sí es una metáfora de algo, entonces ¿a qué metáfora equivaldrían las huellas en varias direcciones de otros probables carro pasajeros? Cada pasajero o pasajera vive una línea de tiempo o realidad diferente y evoca a partir de las palabras a otras personas, lugares o acontecimientos, haciendo que quien relata, además de traerlos de nuevo, también los sienta profundamente y hasta dialogue con ellos, haciéndoles preguntas que parecería que le están contestando pero que no escuchamos, como si se tratara de una llamada telefónica telepática. Concretamente me refiero a uno de los planos secuencia del filme en el que Josefa está fuera del carro y camina de derecha a izquierda y nuevamente de izquierda a derecha, retornando al punto de partida, mientras aparentemente se comunica con un ancestro, tomándose tiempo para pensar entre pregunta y respuesta dentro de la comunicación. Carro Pasajero, de forma fragmentaria, desafía las narrativas lineales en cuanto al ordenamiento de los acontecimientos, los espacios y los tiempos. Entonces, estamos ante un rompecabezas de tejidos de distintas realidades. Volviendo a las manos, por ejemplo, como a manera de ritual, se les utiliza como si se quisiera palpar las imágenes evocadas o buscar otro nivel de cercanía y de presencia. Es como si estas manos que se mueven lentamente agarraran sutilmente algo que está en el aire o incluso en el pensamiento. ¿Cómo traducir aquellas puestas en escena de la emoción, en las que se evocan eventos, personas, lugares, relaciones, en palabras que podamos entender? Por ejemplo, una mujer se refiere a otra que no está y que posiblemente se convirtió en brisa. Entonces, ¿qué tipo de brisa nos imaginamos? ¿Será justo o inadecuado llamarle poesía o llamarle cosmovisión? ¿O es mejor no llamarle o nombrarle de ninguna manera específica o fija? Quizás debamos simplemente asumirlo desde algunas dimensiones que en principio desconocemos, pero que podemos sentir o intuir desde algún equivalente en nuestra cultura.
El trabajo con la luz tenue y claroscuros bajo la carpa es fundamental en esta película y pareciera que delimita el umbral entre diferentes tipos de realidades. Vale la pena decirlo cuando nos encontramos en aquellas zonas intermedias entre el sueño y la vigilia, en las que no hay ni completa luz ni completa oscuridad. En estos instantes parecería que lo que dicen algunos pasajeros aparece como por libre asociación, pues fluye en gran parte de los sueños y de la memoria, lo cual definitivamente nos exige total atención como espectadores, porque no estamos frente a un discurso o a una oratoria lineal que permita predecir hacia dónde se dirigen. Bueno, sabemos que llegaremos a Portete, pero no cómo. Lo interesante es que a medida que se abre dicha percepción de distintas realidades y tiempos, seguramente nuestra experiencia como espectadores es todo menos uniforme, es todo menos señalizada con coordenadas, o textos que indiquen lugares o tiempos o nombres de las personas, roles o parentesco como ocurriría en otros documentales. Eso hay que celebrarlo en tiempos en que las películas de la cultura de masas o del, entre comillas, del establecimiento están construidas calculadamente para que todos piensen lo mismo, lleguen a consensos en ausencia de dudas y terminen concluyendo las mismas conclusiones. En el transcurso del filme se mencionan sucesos que tuvieron lugar 700, 600, 500 o 400 años atrás. Incluso en el cuaderno de tareas de uno de los niños del clan podemos ver algunas lecciones de historia aparentemente recibidas en la escuela, como por ejemplo la de la rebelión Wayuu de 1769, sobre la que se nos dice que 22 miembros de la comunidad fueron secuestrados por los españoles para llevarlos a ayudar a construir fortificaciones en Cartagena de Indias, con las consecuencias sangrientas que esto tuvo. Asimismo, en otros momentos se menciona el conflicto con holandeses, españoles, colonizadores, piratas, contrabandistas, explotadores de distintos recursos naturales y finalmente paramilitares en tiempos más cercanos, quienes desplazaron y asesinaron a los habitantes de Bahía Portete en 2004. Quienes han visitado La Guajira sabrán que en algunas zonas la presencia del viento es permanente y con altas velocidades y gran fuerza, y esto se ve en el filme, causando movimiento constante, vibración sobre telas, vestidos, cabello y por supuesto su sonido en distintos temperamentos, desde una suave presencia hasta las corrientes más estremecedoras, convirtiendo así al viento en una presencia fundamental para la atmósfera general del filme. En Carro Pasajero hay una gran atención a la composición en el cuadro, trátese de un rostro o de unas manos que parecen actuar completamente independientes del resto del cuerpo, e incluso convertirse en otros tipos de rostro, dando cuenta muy oportunamente de lo que experimenta quien las mueve, piensa, siente e incluso les provee una personalidad y carácter frente a lo que las palabras relatan. ¿Qué otros cineastas recuerdan ustedes que tuvieron especial cuidado o atención por las posibilidades expresivas de las manos en la pantalla? ¿Consideran ustedes que los rostros y manos en Carro Pasajero son otro tipo de vehículos que nos transportan por diferentes tiempos, realidades y dimensiones? En varias de las evocaciones de los personajes se menciona a Portete como lugar de destino o lugar de regreso, al cual eventualmente se llegará al final del filme, y los espectadores veremos qué fue lo que quedó en pie de este lugar, y cómo los personajes que consiguieron el retorno ahora interactúan con las estructuras físicas del lugar, ahora ruinas, en el plano material y también en el plano no material o espiritual, en el cual los miembros de la familia Finse se comunican con los ancestros Finse y de alguna manera con el desierto y con el resto del mundo Wayuu. Ya en el video que habíamos dedicado a La Bonga, habíamos visto también el retorno de otra comunidad a sus tierras, después de casi 20 años de haber sido desplazados por actores históricos similares. Una pregunta para mis amigos y amigas documentalistas. ¿Qué estrategias tienen ustedes cuando se enfrentan con el peso de la historia, los ciclos históricos, los factores históricos,
los acontecimientos históricos, tal que si tenemos X número de documentales, todos ellos serán impactados por la, entre comillas, historia oficial. Incluso atendiendo a las pequeñas historias o a las historias individuales no oficiales, ¿cómo reflexionan ustedes sobre el peso y el impacto de los grandes acontecimientos que cierran o comienzan nuevos capítulos en la historia de pueblos y comunidades enteras? La bonga está construida y estructurada partiendo del recorrido en la noche y de las expectativas de los miembros de la comunidad a medida que hacen el peregrinaje y va llegando la luz. Por otro lado, en Carro Pasajero se apuesta por la abstracción de manera más radical y sin concesiones para con aquellos espectadores que están acostumbrados y acostumbradas a recibir mucha más información acerca de los medios o las anécdotas por encima de los fines. La información es entregada, pero no distribuida precisamente en orden cronológico o dentro del mismo nivel de realidad. Por eso, Carro Pasajero necesita de unos espectadores que en parte puedan hilar sueños, visiones, leer entre líneas, escuchar e identificar sonidos presentes en un momento del filme, pero que serán claves en otro instante, así como seguir complementando la película con más investigación una vez que ésta ha terminado. Y lo más probable es que aquel espectador o espectadora diga: me parece que este filme aún no ha terminado. Si tuvieron o tienen ahora la oportunidad de ver La Pooh, el largometraje anterior de los mismos directores, César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco, notarán que también da cuenta de los sueños y las evocaciones de otras personas de la comunidad wayuu y sus muertos. También verán que la propuesta fotográfica conserva los referentes de contexto de los lugares donde acontecieron las evocaciones y no predominan tanto los diálogos, sino que se le otorga tiempo considerable a la observación de rituales. Eso es La Pooh. Por el contrario, en Carro Pasajero se apuesta más por la abstracción y por la consistencia en cuestión de creación de atmósferas, así como de trance, así como de cruce, entre distintas realidades y temporalidades para las constantes evocaciones durante el filme, como ya lo mencionamos, a través de luz tenue, claroscuros, y también los rituales o movimientos o gestos de las manos. Del mismo modo se apuesta por lo no dicho, lo omitido, lo tácito y aquello que está pero que no se ve o no se nombra. Y ustedes como espectadores, ¿cómo fue su experiencia al ver Carro Pasajero? ¿En dónde comenzaron? ¿En dónde bajaron? ¿En dónde se volvieron a subir? ¿A dónde llegaron? ¿O acaso el viaje continúa incluso en este mismo instante, varios días o varios meses después de haber visto el filme? Gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse al canal y exploren las diferentes listas de reproducción disponibles. Denle un me gusta si consideran que el episodio debe llegar a más personas y por favor compártanlo en sus redes sociales y estados de mensajería. ¡Feliz semana!